Perfecto. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro webinar número 3, en el cual vamos a hablar sobre el detallamiento de estructuras de hormigón armado con Revit Extensions. Para iniciar, vamos a revisar ciertos conceptos para entender la utilidad del modelado de las estructuras en lo que es Revit. En esta parte nos va a ayudar el ingeniero Héctor Santa Cruz. Y vamos a empezar a revisar estos conceptos. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a este webinar. La idea básicamente es primero tener claros unos cuantos conceptos para tratarnos de esa idea un poco complicada, en realidad se vuelve un poco hasta paradigma, de trabajar en CAD, trabajar en BIM y diferenciar el modelado paramétrico como una herramienta, no como un BIM. Es importante entender estas definiciones y por eso hemos querido tomarnos un poco de tiempo del webinar para que ustedes puedan entender esto bien y que quede súper claro. Vamos a empezar por la parte de dibujo CAD. El dibujo CAD, y esto por directo que suene, es simplemente una actualización al dibujo normal que nosotros utilizábamos antes. Aquel dibujo con escuadras, con mesa de dibujo, con compás, con HB, 2B, 3H, que solíamos hacerlo habitualmente. La única diferencia es que el momento que nosotros logramos o empezamos a capturar estos datos a través de un sistema computarizado, estos se volvieron, o el trabajo se volvió más eficiente. Es decir, yo ya no tenía esa tensión, ese estrés, esa complicación de equivocarme, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo esto de manera manual y tener que romper todo un plano para volver a dibujar nuevamente esto de manera manual. El AutoCAD, cuando inició en el 82, básicamente procuraba solventar eso. Es decir, coger ese peligro de la tarea manual y tratar de cierta manera de automatizarla, de volverle un poco más eficiente, pero no existe ninguna diferencia. Muchos de ustedes pensarán, pero ¿cómo no existe diferencia? Si yo a un bloque dinámico le puedo poner atributos y eso yo no le puedo poner eso no le puedo poner en un papel. Pues en cierta parte sí, en otras no. En realidad, esos atributos de los que nosotros hablamos, no se convierten en información relevante, llamémoslo así. Estos atributos simplemente vienen a ser características adicionales de la geometría que nosotros estamos utilizando dentro del software CAD, llamémoslo así, dentro de lo que se conoce como flujo de trabajo de diseño CAD. Resumiendo esto, podemos decir que básicamente el dibujo CAD consta de geometría, sea este en 2D o 3D. Esta geometría no representa nada más que dibujos. Sí tengo la opción o la posibilidad, gracias al entorno computacional, de poder generar materiales, de crear iluminación. Recuerdan que en AutoCAD inclusive se puede generar renders, pero no es nada más que eso. Es decir, atributos que me permiten a mí mejorar de cierta manera la presentación de estos elementos que yo estoy colocando. Y obviamente la documentación, que yo la hago manual, ¿no? Sigue siendo el plano, este documento de construcción sigue siendo un documento de ejecución manual. Ustedes recordarán cuando estuvimos hablando en el tema de BIM, lo mucho que topamos el tema de la eficiencia, de cuánto me cuesta a mí rehacer una sección en horas hombre, cuánto me cuesta a mí volver a hacer un conteo de materiales de manera manual. Esto tenemos que entenderlo y tener muy claro qué es el diseño CAD. El diseño CAD simplemente optimizó mi forma de dibujo manual. Ahora vamos a un siguiente paso. Este siguiente paso es el modelado paramétrico. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Primero, aquí no estamos hablando de geometría. La geometría viene a ser la base de lo que se conoce como modelado de objetos. Para nosotros, el
lo que tenemos dentro del entorno de modelado paramétrico es un objeto. El segundo punto importante dentro del modelado paramétrico radica en que este objeto, esta geometría representada, está enlazada a una base de datos. Esto sí es importante. Esto no es un atributo. Un atributo, recuerden, para los que manejan AutoCAD ya bastantes años, deben recordar los atributos de acción, los atributos ocultos, los atributos dinámicos y toda la cuestión de atributos que puedo hacer de atributos de escala que puedo hacer en el AutoCAD, pero que se orientan netamente a la geometría. Es decir, cómo hablar automáticamente, cómo hacer que gire 90 grados, 45 grados. Le puedo decir tal vez que ese atributo de texto tenga información referente al bloque que está ahí, pero no es información que se actualice, es información que yo simplemente la escribo. Yo puedo decir que un cubo de hormigón de 4 metros cúbicos esté asociado como atributo a un elemento de AutoCAD, pero si yo modifico ese volumen, si no se modifica el atributo automáticamente. Es decir, yo tengo que actualizar ese texto. Si bien en las propiedades se va a modificar la volumetría, ese atributo no se va a modificar. Yo tendría que hacer una extracción de datos y todo el tema relacionado que ustedes lo conocen muy bien y que se vuelve en cierta forma un dolor de cabeza. En este caso, la base de datos se encuentra ligada al elemento en el modelado paramétrico y eso me permite a mí que todos estos elementos, el momento que yo realice una modificación, esta base de datos asociada se actualice. El ejemplo más claro radica en la automatización de tareas. ¿Qué pasa si es que yo, en el ejemplo que tengo ahí en la lámina, ese refuerzo de vigas se modifica, sea por cálculo, necesidad o por el N motivo que pueda suceder dentro de la ejecución del proyecto? Existe un cambio en la cantidad de refuerzo o existe un cambio en la geometría que me obliga a cambiar el volumen de hormigón. Todos estos cambios que se realizan en el modelo se van a ver reflejados automáticamente en la base de datos. Y esta es un punto crucial y un punto diferenciador de lo que es un software de modelado paramétrico. Esta parte tiene que estar súper clara porque para que este software se llame de modelado paramétrico, este enlace entre el objeto y la geometría, y la base de datos, tiene que ser de ida y vuelta. Entonces, ¿qué va a pasar? Al estar estos enlazados, al tener un link de ida y vuelta, quiere decir que si yo modifico algo también en la base de datos, esta modificación tiene que ser visible en la geometría. Estos requisitos son fundamentales el rato que ustedes quieran escoger, o yo no le diría ni siquiera escoger, para que ustedes se den cuenta que este software es realmente un software de modelado paramétrico. Si el software que ustedes están revisando, analizando, verificando, trabajando, no cumple con esta característica de tener una actualización de doble vía, tanto de la base de datos hacia el elemento o hacia el objeto, o del objeto hacia la base de datos, ese no es un software de modelado paramétrico. Esta automatización de tareas involucra la cuantificación, la documentación y la automatización de cambios. Ya van a ver en el ejemplo que les va a presentar la ingeniera Gavilanes que básicamente ustedes pueden obtener planillas de hierros de manera automática. Estas planillas van a poder ser personalizadas al gusto o a la necesidad que tengan ustedes como ingenieros, arquitectos, diseñadores o la necesidad corporativa de la empresa. Aquí le hemos puesto un concepto muy utilizado en la actualidad que se llama Digital Twins. Y quiero aclararlo porque veo que está sonando mucho nuevamente en el entorno de la construcción. Y es que tienen que tener mucho cuidado con esto. El gemelo digital o el Digital Twin no se relaciona al modelado paramétrico. Mucho ojo. El Digital Twin no únicamente es la copia exacta 1:1 de las características físicas de la facilidad que ustedes están haciendo. Si alguien les dice que es únicamente eso, está completamente equivocado. El Digital Twin incrementa o incluye dos conceptos importantísimos.
El primer concepto es el concepto BIM. Este gemelo digital tiene que haber sido desarrollado bajo metodología BIM. Y esa es una de las partes sumamente importantes. El segundo concepto que involucra el gemelo digital es el de IoT o el de Internet de las Cosas. ¿Por qué? Porque una cosa es terminar la facilidad construida y otra cosa es pasar a la etapa de operación de la facilidad. Y durante esta etapa de operación de facilidad, el concepto de IoT involucra poder tener acceso a la información de todos los dispositivos o sensores que puedan darme información relevante de la facilidad. Esta es otra característica crucial e importante del gemelo digital. Y la tercera característica importante y crucial del gemelo digital radica en el concepto de Big Data. El momento que nosotros estamos recibiendo cantidad sumamente grande de información, tanto de las bases de datos del modelo creado durante el proceso BIM, de las actualizaciones de bases adicionales que pueden estar para la operación y el mantenimiento programado, la facilidad, de los sensores de IoT. Toda esa cantidad de información tiene que ser manejada bajo concepto de Big Data. Si es que yo no sé seleccionar esa información para que sea lo suficientemente adecuada para una toma correcta de decisiones, nada de esto me sirve. Esto les indicamos con el afán de que quede súper claro el concepto de gemelo digital. En esta época de post-pandemia, digamos así, donde todo el mundo quiere regresar a temas de construcción, meter innovación, he escuchado mucho sobre este nuevo concepto. Y a mí sí me interesa que todos ustedes tengan este concepto claro para que entiendan que este tipo de implementación de Digital Twins es un nivel bastante superior y requiere de cierta escalabilidad y madurez dentro de la compañía. No caigamos en creer que porque tengo un modelo muy bonito hecho en Revit, ArchiCAD, en Bench, en lo que sea, yo ya tengo BIM. No caigamos en el creer que porque yo hice un modelo 1.1 de cualquier tipo de facilidad en el software que haya sido, yo ya tengo un gemelo digital. Eso no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro. Recuerden que BIM es un método es una metodología de gestión de proyectos. Está orientada a la optimización de procesos, a la gestión documental y a la gestión en sí del proyecto. Tiene que cumplir estos requisitos. En cambio, el modelado paramétrico, lo único que me permite a mí es tener una herramienta muy poderosa que me permite generar información, tener cambios automáticos y modificarme o evolucionar de un entorno de trabajo 2D a un entorno de trabajo 3D. Mucho cuidado porque el modelado paramétrico, sin tener una gestión adecuada de proyecto, una gestión adecuada de trazabilidad de información, una gestión documental bien implementada, puede convertirse en su peor dolor de cabeza. Con esta introducción de conceptos muy breve, pero desde nuestro punto de vista muy necesaria para que quede bastante clara esta división de conceptos y más que todo, que todos ustedes entiendan muy bien en estas épocas en que todo el mundo quiere innovar, qué es lo que se necesita y qué es lo que se requiere para poder llegar a a una implementación exitosa de cualquiera de estos procedimientos, metodologías de gestión. Hemos querido darnos un paso por estos conceptos. Cualquier tipo de preguntas les esperamos al final. Ahora sí les dejo con Evelyn, que nos va a hacer la demostración en el software Revit. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor, por su pequeña introducción. Entonces, ahora sí vamos a continuar con la demostración de lo que es el detallamiento de estructuras en hormigón armado.
Voy a abrirles el programa. Ya, perfecto, ahora sí lo podemos visualizar. Ok, para el desarrollo de este webinar hemos modelado una pequeña sección de lo que es la casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico Quijos, para que podamos conceptualizar con un ejemplo real el nivel de detallamiento que nos ofrece Revit para los elementos de hormigón armado. El detallamiento de este tipo de elementos lo vamos a realizar de dos maneras. La primera va a ser a partir de los shapes o las formas de las familias que tiene incorporada Revit en cada una de su base de datos. Y la segunda forma que lo vamos a hacer es mediante la utilización de extensiones que tiene el programa, que se pueden descargar a partir del Autodesk Store o a partir de cualquier casa comercial que genera estas conexiones. Para eso vamos a realizar el detallamiento de la viga carrilera que va a estar ubicada en el nivel 2054. Sí, aquí tenemos dos vigas carrileras, la del eje A y la del eje C. Este elemento tiene una base de 100 centímetros y una altura de 130. Para eso vamos a generar el detallamiento de este elemento a partir de las secciones tanto perpendiculares como transversales. Bueno, aquí ya tenemos nuestra sección transversal en donde vamos a crear el detallamiento tipo de este elemento. Para modificar lo que es la visualización tanto de los niveles, secciones, rejillas, a nivel de detalle, el rango de visualización, lo podemos hacer de manera manual. En mi caso yo voy a utilizar plantillas preconfiguradas para realizar esta parte un poco más rápido. Entonces, una vez escogida mi plantilla, yo voy a agregar mi refuerzo. Primero vamos a delimitar el espacio de trabajo que va a tener mi elemento. Esto lo vamos a hacer a partir del recubrimiento. Entonces, vamos a definir las dimensiones que el recubrimiento va a tener. Vamos a añadir un nuevo parámetro, que va a ser el recubrimiento de vigas. Y agregamos su parámetro de dimensión. Vamos a agregar este recubrimiento a todas las caras de mi elemento. Vamos a seleccionarle y a escoger el que acabamos de crear. Y como si ustedes lo alcanzan a ver, van a ver que se forma una línea entrecortada que me indica el espacio en el cual yo puedo distribuir el refuerzo dentro de mi elemento. Vamos a hacer la primera ingreso de refuerzo a partir de los shapes. Entonces, si ustedes pueden visualizar en la parte derecha, vamos a encontrar todas las formas predefinidas que tiene el programa. Esta es la base de datos que nosotros podemos ir alimentando con las familias que necesitemos para tener un modelo a escala real, ¿no? Y con el detallamiento que nosotros necesitamos. Vamos a empezar a agregar el refuerzo de afuera hacia adentro. Entonces vamos a ingresar lo que es los estribos. Bueno, en este caso es la forma MT1 según la base de Revit y lo vamos a enlazar a nuestro modelo. En este caso debemos configurar lo que es el plano de colocación y la orientación del plano de trabajo. Vamos a escoger el diámetro que va a tener este elemento. En este caso yo previamente he creado la base de datos de los diámetros según los estándares que nosotros utilizamos. Vamos a escoger el de 10 y vamos a agregarlo dentro de nuestro modelo. También podemos rotar lo que es el gancho del estribo hasta la ubicación en la que nosotros necesitemos colocarlo. Y podemos ya visualizarlo dentro de nuestro modelo. Lo que es la distribución para las zonas de confinamiento lo vamos a realizar en nuestro corte longitudinal. Y vamos a agregar nuestro siguiente refuerzo en este caso, que es el refuerzo longitudinal. Voy a agregar una forma
tipo I para luego agregarle lo que son los ganchos. Y igual como lo hicimos para el estribo, vamos a cambiar su plano de orientación y su plano de colocación. En este caso vamos a colocar 5 phi de 25. Voy a escoger el diámetro y la regla de diseño para este elemento. Y como ustedes pueden ver, Revit no me deja colocar mi refuerzo fuera del recubrimiento y considera lo que es ya el espesor del estribo. Voy a colocar mi refuerzo tanto superior como inferior. Y en la parte central también vamos a tener un refuerzo, pero en este caso van a ser 2 phi de 25. Adicionalmente, en esta parte tenemos un estribo para este refuerzo que acabamos de colocar. Lo vamos a agregar. Igual manera, definimos su plano de orientación como de colocación. Su diámetro que es de 10. Y adicionalmente, en este caso, debemos desplazar nuestro refuerzo para que quede dentro de nuestro estribo. Sí, y ya tenemos conformado nuestra sección perpendicular a nuestro elemento. Vamos a proceder a detallar longitudinalmente este elemento, para lo cual tenemos que crear una acción que me permita visualizar longitudinalmente el refuerzo que tiene mi viga. Y al igual como hicimos en nuestro corte transversal, vamos a cambiar lo que es la visualización a partir de nuestra plantilla. Y para no realizarlo de una manera manual. Bueno, en este caso, como podemos ver, ya tenemos agregado el refuerzo que teníamos en nuestro corte transversal. Y lo que vamos a hacer es formar de manera manual las zonas de confinamiento y las zonas donde se van a generar los traslapes. Bueno, en este caso, por fines de tiempo, yo he creado planos de referencia que me permitan ubicar en qué parte se van a producir los traslapes. Bueno, en este caso, vamos a agregar los ganchos al inicio y al final de estos elementos. Vamos a agregar un gancho de 90. Y también en el refuerzo inferior. Y para aprovechar el refuerzo que ya ingresamos y no realizar un nuevo corte, voy a realizar un mirror a la parte central de lo que es la viga. Aquí solo estamos aprovechando lo que son las herramientas de modificación. Si quisiéramos volver a realizar un nuevo corte a este elemento para volver a agregar este refuerzo, podríamos hacerlo de igual manera. Vamos a ubicar lo que es el traslape en los planos de referencia previamente creados. Vamos a tener una dimensión de traslapo de 1 metro. Esta parte de aquí. Y debemos realizar lo mismo en nuestra otra sección. Y finalmente, cómo seleccionar la norma y las unidades de medida para desarrollar el diseño. En primer lugar, vamos a conocer las partes de la primera pantalla del evento. En la parte superior izquierda tenemos... No sé si tenemos un micrófono prendido. Vamos a distribuir las zonas de confinamiento. Para eso nos vamos a ayudar con lo que son cotas anotativas que me va a permitir distribuir mis elementos de manera exacta. Por ejemplo, este estribo que tenemos aquí debe colocarse a 5 centímetros de la cara de la columna. Y estas cotas me va a permitir distribuir mis elementos con mayor exactitud. Nuestra primera zona va a estar conformada por 10 estribos cada 10 centímetros. Y bueno, en este caso vamos a aprovechar igualmente este refuerzo para realizar un mirror a partir del eje central de la viga. Igual vamos a copiar esta zona
para agregar lo que es nuestro refuerzo a 10 centímetros en la parte que tenemos del traslape. En este caso tendría que colocar 23 estribos hasta ya cubrir mi zona de corte principal en esto. Vamos a generar nuestra zona central e igual vamos a utilizar nuestras herramientas de modificación. Y vamos a agregar otra cota temporal que me permita colocar este estribo a 15 centímetros de la cara de mi último estribo. Bueno, en la zona central vamos a colocar 21 estribos cada 15 centímetros. Y ya tenemos lo que es nuestro refuerzo por corte en la primera parte de nuestra viga. Voy a borrar mis cotas temporales, solo me sirven para tener una guía de cómo y una mejor exactitud de mis elementos. Y de igual manera como lo hicimos en la primera zona de nuestra viga, vamos a realizar un mirror para formar la segunda parte de confinamiento. Y en este caso vamos a copiarlo para la parte del traslape. Y nos quedaría conformar la zona central fuera de nuestra zona 2H. De igual manera vamos a crear una cota temporal que me permita colocar con mayor exactitud este refuerzo, sería 15 centímetros. Y en esta parte vamos a colocar 7 estribos cada 15. Y fuera de nuestra zona 2H, vamos a colocar nuestra última zona cada 15 centímetros igual. Y en esta parte vamos a colocar 2 estribos cada 15 centímetros. Bueno, en esta parte lo voy a hacer con la zona del confinamiento del traslape. Voy a mover esto de aquí y lo voy a colocar cada 15 centímetros. De igual manera borro mis cotas temporales que solo me sirven de guía para distribuir mis elementos, al igual que mis planos de referencia. Y de esta manera tenemos un detallamiento manual de nuestro refuerzo, tanto longitudinal como por corte. Lo que vamos a hacer ahora es realizar este mismo refuerzo, pero a partir de las extensiones que nos ofrece Revit. En este caso, lo vamos a realizar con una viga, la viga del eje C, que tiene las mismas propiedades, tanto en longitud como en base y altura. Vamos a aprender nuestra extensión. La extensión que vamos a utilizar el día de hoy se llama Naviat Rex, que tiene los mismos parámetros de detallamiento para refuerzo que tiene el programa de Robot. Entonces tiene la misma interfaz de detallamiento. Bueno, en esta parte tenemos que ir llenando cada uno de los campos con la información que requiere la extensión para realizar el detallamiento. En la primera parte nos pide la información de los estribos. Nosotros ingresamos un estribo de 10 y aquí vamos a escoger la forma en la cual el estribo va a tener la forma de este elemento. En este caso es la primera. Aquí nos pregunta cuál es el ángulo de doblado que va a tener este elemento. Lo vamos a mantener en 135. Y nos pregunta el recubrimiento o la dimensión C a la cara del elemento que va a tener. En nuestro caso agregamos esta dimensión. Adicionalmente nosotros en esta ventana podemos activar para que se genere un refuerzo secundario con su respectivo estribo. En este caso vamos a seleccionar nuestra varilla de 25 y el estribo que se va a colocar va igual a tener un diámetro de 10. En la parte de la distribución del refuerzo a corte,
Revit reconoce lo que son los spans o los vanos que tienen las vigas con las dimensiones de las columnas entre estos elementos. En este caso, vamos a trabajar en el primer vano del elemento. Vamos a escoger cómo se va a distribuir el refuerzo. En este caso, vamos a escoger la segunda distribución en la cual se forman las zonas A2H y fuera de esta zona. Nuestra primera zona va a tener cada 10 centímetros, la segunda cada 150 y bueno, la tercera cada 100. ¿Qué longitud tiene esta de distribución? Nos está preguntando en esta parte de aquí. Nuestra primera zona va a tener 1 metro de zona de distribución y el otro extremo también va a tener 1 metro. La zona central, bueno, Revit ya entiende qué es la diferencia entre estas dos longitudes. En la parte de DL y DR, Revit nos pregunta qué distancia va a colocar el primer elemento a partir de la cara de la columna. Entonces, en nuestro caso, la va a colocar a 5 centímetros de este elemento. Si nosotros quisiéramos agregar lo que son refuerzo en la parte de la unión de la viga con la columna, nosotros podemos activar lo que es el refuerzo tanto a la izquierda como a la derecha. Vamos a realizar esta misma configuración, pero ya no en el vano 1, sino en el vano 2. De igual manera, escogemos la distribución del refuerzo, las distancias que estos van a tener. En este caso eran 10 centímetros. La central tenía 15 centímetros. Y nuestra segunda zona de confinamiento, 10. La distancia que vamos a distribuir es 1 metro. Y la otra igual. Una vez que ya tenemos la parte de los estribos, vamos a agregar el refuerzo longitudinal. En este caso, nosotros tenemos el refuerzo inferior y el refuerzo superior. Vamos a escoger nuestro diámetro que era de 25 y eran 5 phi de 25, tanto superior como inferior. Y en la parte de ganchos nos va a consultar si ya ingreso estos elementos, ya sea con un gancho de 90 o de 180. En mi caso, yo prefiero ingresarlos sin ganchos y agregarlos después de que ya realice el refuerzo. Y en la parte inferior nos consulta cuál es la longitud de desarrollo tanto en el lado A como en el lado B para lo que es los ganchos tanto de 90 como de 180. En nuestro caso, como vamos a ingresar estos elementos sin ganchos, estas longitudes de desarrollo son 0. También tenemos la opción de agregar lo que es un refuerzo adicional, tanto en la parte superior. Si lo activamos, podemos agregar otra capa de nuestro refuerzo. Y también en la parte inferior. Bueno, lo podemos activar tanto al inicio, al centro o al final de nuestro elemento. Y lo que es nuestra última configuración se refiere a lo que es el cálculo del traslape que van a tener estos elementos. Vamos a activar el traslape para el refuerzo superior. Nosotros podemos aquí configurar si queremos que Revit me calcule automáticamente la longitud de desarrollo, la longitud de traslape, perdón, a partir de un parámetro, ya sea 6 veces el diámetro, 50, o el que esté según el diámetro que nosotros estemos utilizando. O en el caso de que no queramos que Revit calcule, nosotros podemos configurar ya esta longitud en esta parte de aquí. Entonces vamos a agregar que tenemos 1 metro de longitud para el traslape. ¿Cuál es la longitud máxima que puede tener nuestra varilla? Bueno, en nuestro caso la vamos a dejar entre 12 metros, que es la que nosotros utilizamos. Y aquí tenemos un cuadro que vamos a ir llenando con las longitudes que va a tener cada varilla. Tenemos el primer parámetro que es L, que se refiere a la longitud de la varilla medida desde la cara. Bueno, en nuestro caso va a ser 10.70 metros. Y
Se me cerró, mil disculpas. Y la siguiente longitud Revit la va a restar de lo que ya es, de las dimensiones del elemento en función del traslape. Vamos a activar lo que es el traslape en la parte inferior. Igual, definimos si lo va a hacer Revit por un coeficiente o por una longitud ya definida. La vamos a mantener en 1 metro. Y la longitud máxima que puede tener, igual la vamos a dejar en 12 metros. En la longitud inicial de nuestra varilla medida desde la cara para la parte inferior, la vamos a mantener en 5.65 y ya Revit calculará la longitud de nuestro siguiente elemento. En la parte del reforzamiento por área, Revit nos calcula cuál es el área en centímetros cuadrados que está ocupando el refuerzo que yo acabé de ingresar, según la posición en la que yo me encuentro. Entonces aquí ha dividido según el número de posiciones que yo definí a la longitud de mi viga y me indica qué refuerzo estoy agregando. ¿Sí? Entonces, una vez definido todos estos parámetros, yo voy a generar el refuerzo. Y bueno, ya lo tenemos aquí. Vamos a generar lo que son secciones para ver cuál es la diferencia del nivel de detallamiento y de generación de refuerzo que tiene agregar con las extensiones, con el reforzamiento de una manera manual, por decirlo así, a partir de los shapes que tiene Revit incorporado. Vamos a escoger la misma plantilla para que tenga el mismo rango de visualización y de detallamiento. Y vamos a ver que en comparación a nuestra sección que generamos de manera manual, tenemos el mismo tipo de refuerzo. Vamos a generar una sección longitudinal para comprobar que se haya realizado el traslape y la distribución del refuerzo longitudinal. Voy a delimitar el rango de vista de esta sección y la vamos a visualizar. Entonces, como podemos ver, se ha producido la distribución de mis refuerzos según los parámetros que yo indiqué. Están formadas mis zonas de confinamiento y verifiquemos que se haya producido el traslape. Entonces, aquí como podemos ver, la única problema que tenemos en esta parte es que me las coloca montadas unas sobre otras, no genera ese espaciamiento que por documentación nosotros enviamos. Pero si verificamos si ha producido el traslape, vamos a medir que sea 1 metro exacto como nosotros indicamos en nuestra configuración y podemos verificar que me ha ingresado mi detallamiento con los parámetros indicados. Tenemos tanto el refuerzo longitudinal superior e inferior en la parte central y la distribución de nuestros elementos por corte según la distribución que nosotros configuramos. Entonces, como podemos ver, las extensiones nos sirven para realizar este proceso de una manera mucho más rápida, sin dejar a un lado el proceso de edición que debemos darlos para ajustarnos a nuestros estándares de documentación. Lo que vamos a proceder ahora es a realizar lo que es el detallamiento de estos elementos, tanto con lo que son cotas, elementos denotativos como las etiquetas, que me permiten conocer la información de los elementos que yo acabo de ingresar. Bueno, yo previamente he agregado mis etiquetas que ya están configurados según lo que yo quiero que Revit me muestre. En este caso voy a cambiar la etiqueta para que me indique la información de los estribos. Voy a agregar cotas entre las dimensiones de los ejes de las columnas. Y bueno, podría agregar más etiquetas según la información que yo requiero que se muestre en la documentación.
Voy a realizar el mismo proceso en nuestra sección AA. Vamos a agregar las dimensiones de nuestra viga. Y vamos a agregar de igual manera nuestras etiquetas. Vamos a cambiar para que esta sea una etiqueta de estribos y una vamos a apagar nuestro section crop para que podamos ver nuestra sección de una manera más ya ordenada. Como ustedes pueden ver aquí, Revit automáticamente ha agregado lo que es el número de armadura o la marca dentro de nuestro refuerzo. En este caso, en los estribos, al ser el primer elemento que ingresamos dentro de nuestro detallamiento, va a ser o se le va a asignar lo que es la marca número 1. Dentro de Revit podemos reorganizar estos números de armaduras a partir de la generación de particiones, que nos va a permitir editar el número de refuerzo que estos elementos van a ser asignados. Por ejemplo, yo quiero que mis elementos pertenezcan o se enumeren desde la marca número 100. Entonces vamos a generar esta partición. Voy a generar una partición para que estos elementos se documenten o se anoten desde este tipo de armadura. Aquí configuro que sea a partir del número de armadura número 100 y podemos ver que ese número de armadura ha cambiado. Voy a realizar lo mismo con este refuerzo de aquí. Le asigno la partición que generé y en el orden cronológico que yo los voy asignando, cambian su número de armadura. ¿Sí? En este caso podemos editarlo o asemejarnos a nuestros estándares de documentación. Lo mismo puedo hacer en mi corte longitudinal. Aquí también tenemos un refuerzo que es la marca número 6. Voy a agregarlo a mi partición para que se ordene según el número de armadura que yo estoy utilizando. Y así podría realizarlo en todos los elementos según la planilla que yo quiero realizar. Adicionalmente, vamos a generar lo que son los isométricos a partir de nuestro elemento de hormigón ya detallado. Lo vamos a hacer en el elemento que ingresamos de refuerzo manualmente. Para eso vamos a generar un crop de esta vista, que bueno, yo ya lo tengo generado en esta parte de aquí. Lo que podemos hacer en esta parte es modificar nuestros elementos para que estos tengan lo que es un grosor dentro de nuestras vistas 3D, lo que nos permite generar isométricos en nuestra documentación. Es decir, ya no solo vamos a enviar en nuestros planos detalles en 2D, sino que podemos generar isométricos que nos permitan tener una mejor idea en obra de cómo nuestros elementos van a ser armados. Ok, ahora sí. Lo que vamos a hacer es a bloquear nuestra vista para que nosotros podamos agregar lo que son etiquetas de nuestras vistas en 3D. Igual, como hicimos en nuestra documentación, en un plano en planta podemos agregar etiquetas que me permitan identificar estos elementos. Y para hacerlo más visual, nosotros también podemos modificar el color que estos elementos ocupan dentro de nuestro modelo. Vamos a darle lo que es una vista como sólido y poder actualizar nuestra vista. Yo previamente he creado lo que es nuestra tabla de cuantificación con una plantilla genérica que nosotros utilizamos. Bueno, en este caso tenemos lo que es la marca, el tipo, la forma, el diámetro, cuántas veces se repite este elemento, sus dimensiones, su longitud de desarrollo total y parcial, y el peso en kilogramos que tiene este elemento. Voy a filtrar esta tabla para que solo me muestre los elementos que pertenecen a la partición que acabamos de generar. Lo voy a filtrar.
voy a filtrar por mi partición a solo los elementos que pertenezcan a la partición 100. Y podemos ver que en este caso ya me ha filtrado todos estos elementos. Una parte muy importante de estas tablas de cuantificación es que funcionan en doble vía. Es decir, que yo puedo realizar cambios en lo que es en la tabla de cuantificación y se actualiza el modelo, o realizar los cambios en el modelo y que se actualice en mi tabla de cuantificación. Bueno, en este caso voy a agregar los parámetros que me faltan, que es las dimensiones de estos elementos que nos demuestran. Son estos de aquí. Sí, y voy a retirar estos de aquí. Y ahora sí voy a filtrar mi tabla por partición. Entonces, como les decía, yo puedo cambiar lo que es mi tabla. Los parámetros de mi tabla de planificación y se actualiza el modelo. Por ejemplo, en este caso, voy a escoger a cambiarle de forma a mi elemento y automáticamente se va a actualizar mi modelo. Okay. Vamos a abrir nuestra casa de máquinas para ver que se han realizado esos cambios. Como podemos ver, este ya tiene asignado la forma tipo O que yo le asigné sin necesidad de editar el modelo. Y vamos a realizar brevemente una documentación, porque ya no tenemos más tiempo. Y todo el trabajo previo que realizamos, como son secciones, tablas de documentación, nos van a servir para trabajar como en esta parte de la documentación. Podemos agregar lo que son también nuestros isométricos y nuestras tablas de cuantificación, que se actualizan automáticamente con los cambios que yo vaya a realizar. Y bueno, en este caso se me borró este título de aquí. Que es el de las dimensiones. Sí, y bueno, ya nuestra documentación podemos exportarla a un formato ya PDF para impresión o exportarla a AutoCAD para realizar ajustes o cambios que yo quiera realizar. Eso sería todo lo que nosotros podemos observar en lo que es la documentación y detallamiento de estructuras en hormigón armado. Muchas gracias.